Bien, bueno, ahora nos toca el tema, vamos a hablar también correspondiente a la unidad uno, que es el impacto de la hospitalización en el adulto mayor, ¿sí? Bien, comencemos. Dice que, bueno, la asistencia sanitaria va a acarrear y puede acarrear una serie de perjuicios a nuestro usuario adulto mayor. Bien, esos prejuicios, dice, o esos efectos indeseados, se pueden ser provocados de varias formas. Y dice que, por ejemplo, hay algunos factores desde lo asistencial, como por ejemplo la estructura, el nivel organizativo, operacional y los profesionales sanitarios, ¿no es cierto? Esto puede contribuir a que a nuestro usuario pueda sufrir algún efecto indeseado en su salud o durante su hospitalización. Y ahí fíjense que dice las características de los pacientes y remarca la edad. La edad es un factor preponderante en esta cuestión, el envejecimiento y la hospitalización. ¿Por qué? Porque las consecuencias, y ustedes fíjense que es el principal factor de riesgo, la edad y la hospitalización. La edad porque ya viene provocando en nuestro usuario una pérdida en la reserva fisiológica que tiene, y la hospitalización obviamente con todo lo que eso implica para el usuario y para la familia, lo que puede traer efectos adversos. ¿Y usted sabe lo que son los efectos adversos? Los efectos adversos son las consecuencias de un procedimiento, un tratamiento médico que no tiene nada que ver con la patología. Es una situación inesperada que puede provocarse a causa de una tensión en salud, en este caso, ¿sí? Lo que consecuentemente nos va a traer una cascada iatrogénica. Como cascada iatrogénica entendemos que es una serie de múltiples complicaciones que pueden ser activadas por un episodio aparentemente inocuo. Inocuo se refiere a una internación y de pronto el paciente empieza a experimentar con todas estas cuestiones porque tiene factores asociados, principalmente la edad, ¿sí? Bien, las consecuencias de esto puede ser el delirio, que es un trastorno orgánico, puede ser de inicio repentino, en donde hay unas alteraciones fluctuantes de la atención, la cognición, y esto puede estar alternado por periodos de vigilia y sueño. Nuestro paciente puede experimentar cambio a nivel del patrón de sueño, ¿sí? Ellos pueden experimentarlo de manera hiper o hipoactiva, pueden andar caminando toda la noche, pueden estar movedizos toda la noche, molestos, o por ahí de pronto se quedan quietitos y pero están despiertos, ¿sí? Da la sensación de que están apáticos, letárgicos, por lo general sufren aislamiento, se alejan, tienden a alejarse del resto de, de- de los abuelos, de los adultos mayores, perdón, de las demás personas, ¿eh? Puede haber falta de apetito, ¿eh? Estas cuestiones es importante que las sepamos porque por ahí a veces es más fácil pedir que el abuelo está mal o atarlo o demás cuestiones y en realidad está sufriendo una de las complicaciones por las cuales está de la hospitalización, ¿no? Después la inmovilidad, bueno, la inmovilidad es otra consecuencia también que puede caer. Si ustedes fíjense, todo es una secuencia, todo va pasando en orden cronológico, por decirlo de una forma. Y dice, bueno, la inmovilidad es el descenso de la capacidad, obviamente, para desempeñar actividades de la vida diaria o demás cuestiones, caminar, no digo correr, pero caminar, asearse, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Dice que digamos, va a provocar una debilidad muscular generalizada y en muchos casos llegan hasta perder los automatismos y los reflejos posturales. Por eso muchos pacientes por ahí quedan en silla de ruedas y no se supo por qué el adulto mayor no se movió más y no se movió más y ahí quedó. Dentro de este inmovilismo tenemos que reconocer el inmovilismo agudo, que aparece por un declive rápido de las funciones motoras de nuestro adulto mayor, y después llega el estado de inmovilidad absoluta, que esto se debe o cuando pasa un periodo mayor a 72 horas, en donde no ha habido variabilidad de la postura o
en el reposo prolongado, esto decía el decúbito supino, nos provoca esto que es el inmovilismo absoluto o la inmovilidad absoluta. Bien. Después decimos, bueno, esto nos va a traer aparejado el declive funcional, que va a ser la limitación o restricción de las funciones o de de las actividades que sufre la persona como consecuencia de la atención sanitaria, pero no está relacionado con su enfermedad, ¿sí? El paciente puede caer en esta especie de depresión, de inmovilidad debido a que porque se encuentra internado o porque no se lo deja movilizarse, el paciente puede experimentar esta especie de declive funcional, ¿bien? Que no necesariamente está relacionado con su proceso patológico. Después tenemos la malnutrición, que es otro problema eh, grande como impacto en la hospitalización del adulto mayor. Perdón. Y dice que se produce cuando el aporte de nutrientes obviamente no es el suficiente. Y ya cuando vean cómo se mide, el personal de enfermería debe poder valorar el estado nutricional de un usuario, que eso ya lo van a ver, es parte de otra unidad, y lo tienen que saber bien, porque muchas veces nosotros somos los que damos la voz de alerta cuando tenemos un usuario que está malnutrido por, por la turgencia de la piel, por ver que está perdiendo peso y demás cuestiones. Por lo general también se asocia a la hospitalización, por lo general los pacientes que están internados debido a su patología requieren un poco más de nutrientes y van a requerir un aporte más de nutrientes y muchas veces no son suficientes, no se avivan en la parte tanto del médico como la nutricionista de valorar este requerimiento que tiene nuestro usuario. Y después dice, bueno, la falta de ingesta. Muchas veces recuerden que los usuarios por lo general hay veces si no tienen algún tipo de condiciones se le da alguna especie de dieta que no es eh, para ellos que sea apetitosa, entonces no la comen, no les da hambre, dice ellos. Y entonces hay una falta de ingesta y esto nos va a provocar una mala nutrición. Después dice la mala absorción, los mismos producen por ahí, reciben demasiada cantidad de medicamentos, lo que le produce algún estado ya sea de diarrea, náuseas, vómito, entonces el paciente decide mejor no comer porque si se siente así mejor no come, entonces y después tenemos una parte fundamental que dice la falta de piezas dentarias. La mayoría de nuestros adultos mayores carecen de piezas dentarias y es lo que nos va a alterar posteriormente el patrón de la nutrición. Y después tenemos la disfagia y la falta de fuerza muscular. Ahí dice fuerza muscular porque ustedes vieron que ellos muchos de ellos no mastican bien, a falta de piezas dentarias, entonces por ahí prefieren se malnutren o no come bien, entonces, por esta cuestión. Después decimos las caídas hospitalarias. Las caídas, bueno, sabemos que son cuando los pacientes, nuestros usuarios, van a dar al suelo. Pum, no hay otra. Van a dar al suelo y desgraciadamente, bueno, hay veces por ahí pueden provocar otro tipo de complicación, pero bueno, en fin. Dice que estas caídas se producen el 25%. Está comprobado que se han producido mientras el paciente andaba deambulando, caminando. Un 22% de las caídas se produjo de la cama, otro 15% durante el aseo y un 8% desde la silla, ya sea en la silla de rueda o en la silla común cuando el paciente se va a sentar, se la caída. Después tenemos, dice, la incontinencia urinaria, que es ustedes saben, la incontinencia y la pérdida de urinaria de orina involuntaria. El paciente no puede controlar eso, ya lo van a ver con más detenimiento. Pero dice, bueno, por ejemplo, podemos tener dos tipos. La de urgencia, la de urgencia es, recuerden, cuando el paciente siente que no llega al baño, siente que tiene las ganas y va llegando y tiene esa pérdida. Y esto puede estar en la hospitalización, puede estar mediado por fármaco, algún tipo de fármaco que se le esté dando, puede que el paciente le esté dando este tipo de cuestión. Y después la incontinencia urinaria funcional, que por lo general está asociada cuando está internado el paciente a la falta
de ir al baño. Ellos quieren que, por ejemplo, ellos creen que pues, no pueden miccionar en el orinal o no pueden miccionar en la chata y si no se lleva al baño. Y ustedes fíjense que lo ponen como un atenuante la falta de comunicación, porque ellos no se comunican o no nos dicen al personal de enfermería para que los podamos llevar al baño y ellos puedan miccionar. Bien, otra cuestión también es el estreñimiento, que el estreñimiento usted sabe cuando baja de 3 deposiciones diarias, que es lo normal, esto nos da el estreñimiento. Y esto cuando en el paciente internado puede estar asociado a la polifarmacia. Cuando el paciente toma muchos medicamentos, puede que algunos, por ejemplo, como dice ahí, los AINE, opiáceos, los anticolinérgicos, todo esto provocan por lo general estreñimiento. Después sí puede estar un factor psicológico. Ustedes vieron que esto de hacer en la chata, digamos, estar acostado con otro paciente al lado, es un poco dificultoso para ellos. Todo esto le da vergüenza, así que tiene un poco de factor psicológico. Después dice la posición del decúbito supino, obviamente que acostado no favorece la evacuación, entonces ellos, digamos, no se animan o no quieren levantar, o quieren levantarse para ir al baño, pero en la cama no pueden realizarlo. Después tenemos las úlceras por presión, que son lesiones localizadas en la piel. Ustedes saben lo que son las úlceras, por lo general sobre las prominencias óseas. Dice son de gravedades diversas, que ustedes después van a ver una foto ahí que dice desde un eritema hasta la pérdida del tejido y la exposición de las estructuras óseas. Los factores de riesgo en la inmovilidad, las alteraciones de la piel, las patologías que no permiten la perfusión de los tejidos, déficit nutricional, humedad y edad. Ustedes fíjense, todos estos riesgos vienen con la edad, por eso decimos el impacto de la hospitalización. Y ahí tenemos, como les había dicho, la evolución de una escara. Ustedes fíjense que empieza desde un eritema, pasa a la flictena, bueno, y en fin, hasta que se pierde totalmente el tejido. Bien, va cuando llega ya que lo tienen que llevar a quirófano para que el médico haga la escarectomía. Y si ustedes ven ahí, por ejemplo, son los sitios, cuáles son las zonas de riesgo de las úlceras por presión. Y también tenemos la polifarmacia. Bien, sabemos que los adultos mayores cuando se internan pueden tener gran cantidad de medicamentos, los que traen más los que se le va a brindar en el internado. Entonces dice, hay un uso inadecuado de estos fármacos. ¿eh? Y dentro de este uso de fármacos está la sobreprescripción, cuando el paciente toma medicamento más de lo necesario, o cuando hay una prescripción inapropiada, cuando por ahí el paciente decidió tomar un fármaco porque a Juancito le hacía bien, pero no era para él, y una subprescripción que es cuando no se prescribe el fármaco indicado, de acuerdo, por ejemplo, a las guías clínicas que hay, por ejemplo, para tratar una enfermedad. Bien, estos, estos son los riesgos o las consecuencias o el impacto de la hospitalización en nuestros adultos mayores, que como les dije en el video siguiente, está muy relacionado con el síndrome geriátrico, ¿sí? Pero está dado en otro contexto, en otra situación. Bien, pero es importante que lo sepan porque es uno de los riesgos a los que se exponen nuestros adultos mayores y ustedes lo tienen que conocer para evitar todas estas consecuencias, ¿sí? Nos vemos en la próxima presentación. Síndrome geriátrico.